Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos aquí un día más. Estoy súper feliz de que se tomen un tiempo de su día para acompañarnos. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento, y estoy segura de que les va a encantar. Vamos a sumergirnos en el universo de dos de las estrellas turcas más queridas y, déjenme decirles, de esto promete ser explosivo. Como ya habrán visto en el título, vamos a desvelar algo bastante jugoso sobre la talentosa Hande Erçel. Sí, han leído bien. Vamos a hablar de lo que ella ha dicho acerca de su colega y, para muchos, su pareja soñada, Kerem Bürsin. ¿Qué estará tramando esta pareja que tiene a medio mundo suspirando? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada palabra y cada gesto. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí y aún no se han unido a nuestra increíble comunidad, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en este fascinante mundo de Hande y Kerem. Y ahora, prepárense porque la bomba ha explotado y todos queremos saber qué está pasando. El título, como bien han leído, es bastante directo. Hande Erçel revela lo que Kerem diga yo lo haré. ¡Guau! Solo leerlo ya genera un montón de preguntas, ¿verdad? ¿A qué se refiere Hande? ¿Está Kerem Bürsin tomando todas las decisiones importantes en su vida? ¿Es una declaración de amor incondicional, o hay algo más profundo detrás de estas palabras? Vamos a desglosar esto poco a poco porque, como saben, aquí nos gusta ir a la raíz de las cosas. Primero pongamos el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapimi. Desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable, no solo en pantalla, sino también fuera de ella. Sus seguidores y yo incluida, nos enamoramos de su conexión, de esa complicidad que transmitían en cada entrevista, en cada publicación en redes sociales. Se convirtieron rápidamente en la pareja favorita de muchos, y los rumores de un romance florecieron casi al instante. Y sí, tiempo después, confirmaron lo que todos esperábamos: estaban juntos. Ahora, ¿qué significa exactamente esa frase? Lo que Kerem diga, yo lo haré. Si lo tomamos literalmente, podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría ser una muestra de una relación donde uno confía plenamente en el otro, donde hay una admiración profunda y un deseo de seguir sus consejos. En una pareja, es normal apoyarse mutuamente y tomar decisiones juntos, pero esta frase suena un poco más unilateral. Podría implicar que Kerem tiene un rol más dominante en la relación, o que Hande lo admira tanto que simplemente confía ciegamente en su criterio. Pero también debemos considerar el tono en el que se dijo o se presentó esta declaración. ¿Fue en una entrevista seria y formal, o fue un comentario más casual y juguetón? El contexto es crucial aquí. A veces en el fragor de una conversación, las palabras pueden sonar más intensas de lo que realmente son. Y en el mundo de la fama, donde cada palabra es analizada al microscopio, es fácil que una frase pueda sacarse de contexto y generar un revuelo mediático. Podríamos estar ante una situación donde Hande, con su característico encanto y sentido del humor, está bromeando. Quizás Kerem le dio un consejo excelente para un proyecto, o le ayudó a tomar una decisión difícil, y Hande, agradecida y divertida, lo expresó de esa manera tan enfática. Es plausible. Piensen en todas las veces que nuestros amigos o parejas nos han dado un buen consejo y hemos dicho algo parecido, ¿verdad? Lo que tú digas lo haré, dicho con una sonrisa, no implica sumisión, sino gratitud y confianza. Otra posibilidad es que sea una expresión de amor y respeto profundo. En muchas culturas y especialmente en las relaciones turcas, el respeto hacia la pareja y la escucha activa son pilares fundamentales. Tal vez Hande está transmitiendo que valora enormemente la opinión de Kerem, que confía en su visión y en su juicio, y que está dispuesta a considerar seriamente sus sugerencias. Esto no significa que ella no tenga voz propia, sino que la voz de Kerem tiene un peso especial para ella. Y por supuesto, no podemos obviar el factor fanbase. La relación entre Hande y Kerem ha generado una legión de seguidores que aman verlos juntos y apoyan cada paso que dan. Esta frase, dicha en el momento adecuado y de la forma correcta, podría ser una manera de complacer a sus fans, demostrarles que su relación es sólida y que se apoyan mutuamente.
Los fans disfrutan de estas pequeñas anécdotas que confirman la química y el amor entre sus ídolos. Ahora analicemos a los protagonistas. Anne Ercel es una actriz increíblemente talentosa y exitosa, conocida por su belleza, su carisma y su profesionalismo. Ha construido una carrera impresionante y ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente. Por otro lado, Kerem Bürsin es un actor igualmente talentoso, carismático y con una gran proyección internacional. Juntos forman una pareja que irradia energía y pasión. Sería poco probable que una mujer tan exitosa y con tanto carácter se someta ciegamente a la voluntad de nadie. Por eso creo firmemente que la frase debe ser interpretada dentro de un contexto más amplio de amor, respeto y, posiblemente, un toque de humor. Pensemos en las implicaciones si fuera una declaración de sumisión literal. ¿Cómo afectaría esto a su imagen pública? Anne es un modelo a seguir para muchas mujeres jóvenes. Si la frase se malinterpretara como una señal de dependencia, podría tener un impacto negativo en su percepción. Por eso es vital que como espectadores, seamos capaces de analizar la información con un ojo crítico y entender las sutilezas del lenguaje y el contexto. Además, ¿qué nos dice esto sobre la dinámica de su relación? Si fuera una declaración de amor y confianza mutua, es algo maravilloso. Significa que han construido una relación donde ambos se sienten seguros y valorados, donde uno confía en la otra persona para guiarlo en ciertos aspectos. Es un reflejo de una pareja que se complementa. Quizás Kerem tiene una visión empresarial más clara, o un talento para la estrategia que Anne admira, y por eso le da esa confianza. O tal vez Anne se siente tan cómoda y amada que se permite relajarse y dejar que Kerem tome la iniciativa en ciertas decisiones, sabiendo que él la apoyará y la protegerá. Consideremos también la presión mediática que enfrentan las celebridades. Cada uno de sus movimientos, cada palabra, es analizada y comentada. En este ambiente una frase como esta puede ser una herramienta para gestionar su imagen pública, para proyectar una imagen de pareja unida y compenetrada. Podría ser una forma de decir: estamos en el mismo equipo, nos apoyamos y tomamos decisiones juntos. ¿Y si hablamos de proyectos, podría referirse a decisiones profesionales? Quizás Kerem es un gran mentor para Anne en el ámbito actoral o empresarial. Tal vez él tiene una visión sobre qué proyectos aceptar, qué tipo de roles le convienen más o cómo gestionar su carrera. En ese caso, Anne estaría diciendo que valora su opinión profesional y está dispuesta a escucharla y considerarla seriamente. Esto es muy común entre parejas que trabajan en la misma industria. Otra perspectiva es que la frase sea una exageración poética, una forma de expresar la intensidad de sus sentimientos. En el amor, a veces usamos metáforas y exageraciones para transmitir la magnitud de lo que sentimos. Lo que Kerem diga, yo lo haré, podría ser la forma de Anne de decir: mi amor por Kerem es tan grande que estoy dispuesta a seguirlo a donde sea, a confiar en su camino. Es importante recordar que las entrevistas son un momento delicado. Las cámaras, la presión, las preguntas de los periodistas, todo puede influir. A veces las respuestas pueden ser más instintivas que meditadas. Y si sumamos a eso la naturaleza juguetona y espontánea que a menudo muestran Anne y Kerem, no me extrañaría nada que esta frase fuera una especie de chiste interno, una expresión cariñosa que se ha magnificado por el interés público. ¿Podría ser una estrategia de marketing? Es una pregunta que siempre surge con las celebridades. ¿Podría ser que esta declaración, intencionadamente o no, genere más interés en la pareja y en sus proyectos? Sin duda, este tipo de titulares generan clics y conversaciones, lo cual es beneficioso para su visibilidad. Sin embargo, creo que Anne y Kerem son profesionales lo suficientemente maduros y exitosos como para no basar su relación o su imagen pública en estrategias manipuladoras. Su conexión parece genuina, y eso es lo que más atrae a los fans. Personalmente me inclino a pensar que la frase, en su contexto original, refleja una relación de profunda confianza y amor mutuo, con un toque de humor y gratitud. Anne es una mujer empoderada y Kerem es un hombre que seguramente aprecia y respeta su independencia. No creo que haya una dinámica de sumisión, sino más bien una de equipo, de compañerismo y de admiración recíproca. La verdad es que sin tener el clip exacto o la entrevista completa, es difícil determinar el significado exacto. Pero la belleza de estas situaciones es que nos invitan a reflexionar, a especular y a conocer un poco más sobre las dinámicas de las relaciones que admiramos. Lo que sí es seguro es que esta declaración ha prendido la chispa en las redes sociales y ha generado un montón de debate.
Y eso, mis amigos, es precisamente lo que hace tan interesante el mundo del espectáculo. Creo que, en última instancia, lo más importante es la felicidad y la salud de su relación. Si ellos están bien, si se apoyan y se aman, entonces todo lo demás son detalles. La frase de Ande, lejos de ser alarmante, puede ser vista como una muestra de la fortaleza de su vínculo, de cómo confían el uno en el otro para navegar por las complejidades de sus vidas profesionales y personales. Es un mensaje de unidad, de apoyo incondicional, y eso, en cualquier relación, es algo que vale oro. Es fascinante cómo una simple frase puede desencadenar tantas interpretaciones y conversaciones. Nos habla de nuestras propias expectativas sobre las relaciones, sobre el amor, y sobre el rol de las mujeres en la sociedad. Y en este caso particular, nos permite vislumbrar un poco más la conexión especial entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, una conexión que ha conquistado los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos hablado, la declaración de Hande Erçel, lo que Kerem diga, yo lo haré, es intrigante y ha generado mucha especulación. Sin embargo, considerando la personalidad de ambos, su exitosa trayectoria y la naturaleza de las relaciones modernas, es muy probable que esta frase se interprete como una expresión de profundo amor, confianza mutua y, posiblemente, un toque de humor o una exageración poética, en lugar de una declaración de sumisión literal. Refleja una relación de equipo, donde ambos se apoyan y confían el uno en el otro. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin tanto como yo. Ha sido un placer desgranar este titular con ustedes y compartir mis pensamientos. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cómo interpretan ustedes la frase de Hande? ¿Creen que hay algo más detrás? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante o entretenido, por favor, regálenos un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si son fans de Hande y Kerem, así todos podremos estar al día. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Únanse a nuestra comunidad para no perderse nada de lo que se viene. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y análisis. Un abrazo gigante para todos. Adiós.